orientados. Bien. Bueno, en sustituciones trigonométricas ustedes saben que tienen que trabajar con un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, acá lo que nosotros decimos es que en cada uno de los triángulos tenemos un dato para trabajar y para calcular. Entonces, depende del dato que nos den, es lo que vamos a usar. Si yo tengo, por ejemplo, dentro de la integral esta expresión, a cuadrado menos x cuadrado, que es uno de los catetos, la hipotenusa es a, el cateto es x, y el θ lo vamos a poner del lado opuesto a x, ¿sí? Es el ángulo opuesto al lado x. Si yo tengo, por ejemplo, en la integral x cuadrado más a cuadrado, entonces esto va a ser justamente la medida de la hipotenusa. Este es un cateto, esto es una hipotenusa, y vamos a decir que el lado opuesto va a ser x, el lado adyacente es a, y en este caso tenemos otro cateto. Pero tenemos la hipotenusa que es x y el adyacente que es a. Bien. Todas estas raíces son las que pueden llegar a aparecer en una integral. ¿Estamos? Ustedes tienen que reconocer cuál es la razón trigonométrica más conveniente para poder resolver esa integral. En el primer caso, fíjense que tenemos el θ, que es opuesto al lado x, entonces vamos a decir que trabajo con el seno de θ, que es opuesto sobre hipotenusa. O sea que eso me está diciendo que a la variable la voy a sustituir por a por el seno de θ, y después la derivada me va a quedar. Derivada de x es a por el coseno de θ. Esto todo lo vieron con Diego, ¿sí? Solamente estoy haciendo un repasito como para cuando hagamos el ejercicio no estén tan perdidos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna. Bien, vayamos al segundo. En el caso de la hipotenusa, cuando yo tengo dentro de la raíz de la integral una raíz cuadrada en la forma x cuadrado más a cuadrado, ¿sí? Claramente no le van a aparecer una raíz cuadrada de esta forma, sino que van a tener que trabajar un poquito, usando, por ejemplo, completamiento de cuadrados o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, en este caso, digo que vamos a usar que la tangente de θ va a ser opuesto al ángulo, que es x, sobre adyacente. O sea que voy a tener que a por tangente de θ va a ser x. Y entonces voy a decir que la derivada de x va a ser a por secante cuadrado de x, de θ, diferencial de θ. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Vamos al otro, al último. ¿Qué razón trigonométrica voy a usar acá? Secante, Eso es por lo que tenemos que reemplazar. Pero acá, ¿qué razón trigonométrica uso? Recuerden que la secante no es algo del triángulo rectángulo, por eso. Si tengo la hipotenusa y tengo Coseno. el adyacente, voy a usar el coseno. Entonces me queda el coseno de θ es adyacente sobre hipotenusa. Despejo la hipotenusa, que es la variable, me queda x por coseno de θ es a. O sea que x es a sobre coseno de θ. Y eso es lo mismo que a por 1 sobre coseno de θ. El 1 sobre coseno de θ sabemos que es la secante, entonces acá me va a quedar que es a por secante de θ, ¿sí? Por eso es que cada vez que tengo ese tipo de raíces, donde la variable está primero que la constante, ahí vamos a
sustituir la variable por a secante de tita. ¿Estamos? Estos triángulos que yo estoy haciendo acá, siempre los tienen que hacer para cuando terminen de resolver la integral, volver a la variable original, que es la x o la t o la variable que sea. ¿Estamos? Porque no puedo dejar el resultado en variable tita, ¿sí? Y acá digo que la derivada de x va a ser a por secante de tita por tangente de tita, diferencial de tita. Bien, ya tengo todo, ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen que saber para hacer el ejercicio 9. Tienen que identificar qué tipo de raíz tienen y a partir de ahí empezar a decir, bueno, si tengo esta raíz, la primera raíz, si tengo esta, entonces voy a ver si, eh, ¿cómo es? Voy a usar como sustitución el a por el seno de tita. Si tengo la segunda raíz, que es la hipotenusa, entonces voy a usar la tangente, y si tengo la última raíz, voy a usar la secante directamente, ¿sí? Bien. Me habían preguntado cuál, el 9e, ¿puede ser? Sí. Bien, después si quieren que hagamos algún otro, lo hacemos, ¿sí? El 9e era 5 más 2x más x cuadrado. Diferencial de x. Bien. ¿Alguien lo intentó a este? ¿Dónde te habías trabado? La persona que me había preguntado. Yo no sabía cómo arrancar directamente. Y justo vos dijiste lo de completamiento de cuadrados, y creo que es por ahí. Claro. Fíjense, en este caso tengo la raíz de... Al 5 lo voy a descomponer como 4 más 1, ¿sí? Más 2x más x cuadrado. Diferencial de x. Si yo tengo 1 más 2x más x cuadrado, ¿a qué es igual eso, chicos? ¿A qué se parece, en realidad? El 1 más 2x más x cuadrado. Al cuadrado más b cuadrado. ¿Cómo? Al cuadrado más b cuadrado. No. Cuadrado Es un binomio. exactamente el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea que me queda x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Diferencial de x. Entonces, una vez que yo tengo eso, ahí es donde voy a poder identificar qué tipo de eh, integral tengo, ¿sí? Fíjense, yo tengo la raíz de 4 más x más 1 al cuadrado, ¿sí? ¿Cuál de las tres voy a usar? Se los escribo acá lo que tengo, entonces no se olvidan. 4 más x más 1 al cuadrado. ¿Cuál de las tres voy a usar? ¿La del cateto, la de la hipotenusa o la del otro cateto? Hipotenusa. La hipotenusa. Fíjense que tengo una suma, ¿sí? Ya el hecho que haya una suma me está diciendo que es la hipotenusa. ¿Estamos? ¿Alguna cuestión hasta acá? Va a convenir hacer una sustitución previa, ¿sí? Sí, sí. Entonces, acá para no marearnos o seguir estirando el x más 1, podemos hacer una sustitución previa. El que no la hizo y empezó directamente con el x más 1, también está bien, ¿sí? Acá digo que llamamos t a x más 1, la derivada de t va a ser diferencial de x. Entonces, eso va a ser la integral de 4 más t al cuadrado diferencial de t, ¿sí? Acá se nota más el hecho de que sea una hipotenusa. Fíjense, si yo hago el triangulito, lo que nosotros planteamos acá es que
esta va a ser la hipotenusa. Este es el ángulo, este es un cateto y este es el otro. Estamos siempre en la raíz cuadrada de lo que tengo adentro. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, sí. Sí. ¿El resto? Bien. Ahora, lo que vamos a plantear es justamente las relaciones que veníamos haciendo. De la tangente de θ va a ser opuesto al ángulo que esté sobre el adyacente. O sea que 2 tangente de θ es igual a t. Ahora voy a calcular la derivada de t, que sería la derivada de la tangente, que me va a quedar 2 secante cuadrado de θ diferencial de θ. Entonces, esto va a ser la integral de la raíz de 4 más t al cuadrado, diferencial de t, eso va a ser igual a la integral de la raíz de 4 más el t elevado al cuadrado, que sería 2 tangente de θ al cuadrado, diferencial de t. Pero eso es equivalente a decir, mentira. El diferencial de t es 2 secante cuadrado de θ, diferencial de θ. Entonces, esto va a ser equivalente a escribir que es la integral de la raíz de 4 más 4 tangente cuadrado de θ por 2 secante cuadrado de θ diferencial de θ. ¿Hasta acá me van siguiendo o voy muy rápido? Te sigo, te sigo. ¿El resto? Va bien. Ok. Bueno, acá, ¿qué puedo hacer adentro de la raíz? Expresar eso como secante cuadrado. Sacar el 4 factor común. Bien, vamos por partes. Primero sacamos el 4 como factor común, ¿sí? Entonces, acá me va a quedar que es la raíz de 4 por 1 más tangente cuadrado de θ por 2 secante cuadrado de θ, diferencial de θ. Y esto va a ser la integral de la raíz de 4 por la raíz de 1 más la tangente cuadrada de θ por 2 secante cuadrado de θ. Bien, entonces, este lo rajo afuera, me quedaría 4, porque la raíz de 4 es 2 por 2, 4, y me va a quedar la integral de 1 más tangente cuadrado de θ por secante cuadrado de θ. Bien, nosotros sabemos que secante cuadrado de θ es igual a tangente cuadrado de θ más 1, ¿cierto? O sea que esta integral va a ser de la forma la raíz cuadrada de la secante cuadrada de θ por la secante de θ cuadrado diferencial de θ. Y la raíz cuadrada de la secante cuadrada de θ, que es igual. La secante de θ. Valor absoluto. Sería. Bien. Entonces, eso sería el valor absoluto de la secante de θ. Esto es 4 por la integral del valor absoluto de la secante de θ. Por secante cuadrado de θ diferencial de θ. Bien. ¿Qué va a pasar acá con el valor absoluto? Fíjense acá. En esta parte, cuando nosotros hicimos la sustitución, esta sustitución solamente es inyectiva cuando el θ pertenece de 0 de pi sobre 2 a menos pi sobre 2. Entonces, digo, esto va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 y ahí la tangente de θ es inyectiva. Como la tangente de θ es inyectiva, el coseno entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 es positivo, ¿sí?
Entonces, eso hace que la secante sea positiva, es mayor a 0, para θ perteneciente al abierto menos pi sobre 2 a pi sobre 2, y eso hace que, acá vamos a poner abiertos, porque pi sobre 2 y menos pi sobre 2 son asíntotas, y eso hace que el valor absoluto de la secante de θ sea igual a la secante de θ. ¿Sí? Entonces, esto sería el trasfondo de por qué voy a poder sacar el valor absoluto. ¿Estamos? No sé si con Diego vieron el tema de la sustitución, que sea inyectiva o no sea inyectiva. Si no lo vieron, no importa, no, no me interesa que sepan identificar, digamos, la sustitución que tiene que ir. ¿Estamos? ¿Lo vieron con Diego o no? Sí, sí. Bien. Lo Entonces, explicó como condición para hacer la sustitución. perfecto. Entonces, acá tengo la integral de la secante de θ por la secante cuadrado de θ, diferencial de θ. ¿Sí? Bien, ¿cómo puedo resolver esa integral? ¿Por parte se puede hacer? Exactamente. Esta integral la vamos a resolver por partes. ¿Cuál va a ser la u y cuál va a ser la diferencial de b? La u, fíjense que acá hay un producto, ¿sí? Entonces, la u siempre va a ser la más fea de las dos, que nosotros no sabemos cuánto me da la integral, ¿sí? En este caso, de las dos, no sabemos cuánto me da la integral de la secante, así que a eso lo voy a mandar como u. Y la diferencial de b, en este caso, va a ser la secante cuadrada de θ, porque conocemos cuál es la primitiva de la secante cuadrada. Entonces, digo, la derivada de u va a ser secante de θ por tangente de θ, diferencial de θ. La b va a ser la integral de la secante cuadrada de θ, diferencial de θ. La pregunta que yo les hago es, ¿cuál es la función que voy a derivar de modo que su derivada sea la secante de, cuadrada de θ? Tangente. Bien, entonces esto va a ser tangente de θ. Bien, ahora, esto va a ser igual a 4 por u por b, ¿sí? Vamos a resolverla en un cálculo auxiliar. Esto es u por b, o sea, secante de θ por tangente de θ, menos la integral de b diferencial de u. La integral de b va a ser tangente de θ por diferencial de u, que es secante de θ por tangente de θ. Bien, diferencial de θ. Ok. Em, Bien, tangente de θ, que es por secante por tangente, ¿a qué es igual? Esto es secante de θ por tangente de θ, menos, acá puedo expresarlo como tangente por tangente, me queda tangente cuadrado de θ por secante de θ, diferencial de θ. Bien, ¿alguna cuestión? No, ninguna. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo sigo? ¿Partes de vuelta? No, más fácil. No, ni idea. Usamos la identidad de la tangente, ¿sí? Esta. Yo tengo tangente cuadrado, así que puedo despejar y reemplazar, ¿sí? Entonces me queda secante de θ por tangente de θ
menos la integral de la secante cuadrada de tita menos 1 por secante de tita diferencial de tita, ¿cierto? Acá Sí. hago la distributiva loca y esto era la integral de la secante cubo. Y entonces me queda que la integral de la secante cubo de tita, diferencial de tita, va a ser secante de tita por tangente de tita menos la integral de la secante cubo de tita, menos con menos es más, la integral de la secante de tita diferencial de tita. ¿Qué apareció acá? Apareció vuelta la integral del principio. Y entonces, ¿qué puedo hacer? La pasás para el otro lado. Bien, perfecto. Entonces, esto me va a quedar que es la integral de la secante cubo de tita más la integral de la secante cubo de tita, diferencial de tita, y esto me queda integral de la secante de tita por tangente de tita más la integral de la secante de tita. Bien, integral de la secante cubo más la secante cubo me queda dos veces la integral de la secante cubo. O sea que resultó ser una integral cíclica, ¿cierto? Y esto me va a quedar secante de tita por tangente de tita más la integral de la secante de tita. Y ahora sí, nos tenemos que hacer cargo de la integral de la secante de tita. ¿Cómo puedo hacer la integral de la secante de tita? ¿Alguien lo sabe? Pensándolo como uno sobre coseno y haciéndolo por partes. No. Pensé que la tenían acá. Bueno, no, se resuelve con un, digamos, artilugio matemático. Pensé que la tenían antes, o capaz que se las hizo Diego en la teoría. La integral de la secante de tita va a ser la integral de la secante de tita, y para poder calcularla, lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar y dividir por secante de tita más tangente de tita, ¿sí? Entonces, total, multiplico y divido, la expresión no cambió, el dominio tampoco, así que sería secante de tita más tangente de tita sobre secante de tita más tangente de tita, diferencial de tita. Ahora hago la distributiva y esto me va a quedar la integral de la secante cuadrada de tita más la secante de tita por tangente de tita sobre secante de tita más tangente de tita, diferencial de tita. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿Esto lo habían visto? Que recuerde, no. Ok. Bien. Entonces, acá esta forma se hace para resolverla por sustitución directa. O sea, llamamos t a secante de tita más la tangente de tita, y la derivada de t va a ser secante de tita por tangente de tita más secante cuadrada de tita, diferencial de tita. Fíjense que esto que yo tengo como derivada es lo que me aparece acá. Todo eso va a ser la diferencial de t. Y esto es t. ¿Estamos? O sea que me queda la integral de 1 sobre t diferencial de t. Y eso va a ser el logaritmo del valor absoluto de t más e. O sea que es el logaritmo de secante de tita más tangente de tita. Más e. ¿Alguna cuestión? Profe, una pregunta. Si en Sí. algún ejercicio como este nos aparece la integral de secante, ¿tenemos que hacer todo el cálculo o lo podemos usar directamente? ¿Qué es lo logaritmo natural? No es un cálculo directo, así que seguramente les van a pedir que lo hagan, ¿sí?
O sea, el Ah, único bien. truco que tiene es multiplicar por secante más tangente, ¿sí? Después hacer sustitución directa y sale, ¿sí? Traten de ustedes saber reducir la mayor cantidad de integrales por si en el momento les dicen, no, tienen que deducir todo, ¿sí? Si es por mí, nada, sépansela, pero la última palabra la tiene profe y Car, ¿sí? Así Dale. que, nada, sépansela por las dudas. Bien, entonces voy a reemplazar esto acá y me va a quedar 2 veces la integral de la secante cubo de tita, diferencial de tita, va a ser la secante de tita por tangente de tita más el logaritmo natural de la secante de tita más la tangente de tita. Paso el 2 dividiendo y ahí recién obtengo la integral de la secante cubo, ¿sí? Esto es un medio de esto. Bien. Secante de tita más tangente de tita más C. Una vez que ustedes plantean esto, volvemos, porque esto era un cálculo auxiliar, volvemos a el paso anterior, que me había quedado con un 4 multiplicando, o sea, no es que cambió totalmente, ¿sí? Entonces, acá digo que la integral de la raíz de 4 más t al cuadrado, diferencial de t, va a ser 4 veces toda la porquería que habíamos escrito antes. Todo esto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Puedo dejarlo como término de tita? No, hay que ver en el triángulo. Exactamente. Bien, entonces, acá tengo que ver en el triángulo. Entonces, me voy a fijar en el triángulo, lo voy a volver a graficar. Este triángulo que está acá lo voy a graficar abajo para que sea más fácil de ver. Si no, subir y bajar va a ser todo un tema. Bien, tengo la raíz de 4 más t al cuadrado. Esto es 2 de tita y esto es t. Entonces, teníamos que la tangente de tita era opuesto sobre adyacente. También teníamos que la secante de tita es 1 sobre coseno de tita, ¿cierto? Pero el coseno de tita, ¿a qué es igual? Al adyacente sobre la hipotenusa, ¿cierto? Entonces a eso vengo y lo reemplazo y me queda 1 sobre 2 sobre la raíz de 4 más t al cuadrado, o sea que me queda la raíz de 4 más t al cuadrado sobre 2. Y entonces, una vez que ya tengo todo, copio y pego en la variable original para después reemplazar la t por lo que es x. Entonces me va a quedar que la integral de la raíz de 4 más t al cuadrado diferencial de t va a ser igual a 4 por 1/2 es 2 por t sobre 2 por 4 más t al cuadrado, porque es secante por tangente, más el logaritmo natural de tangente más secante. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien lo No, ninguna. hizo? ¿Alguien llegó a esto? Y ahí quedaría reemplazar T, ¿no? Exactamente. Entonces acá me va a quedar que la integral de la raíz de 4 más x más 1 al cuadrado, diferencial de x, va a ser 2 por x más 1 sobre 2 por la raíz de 4 más x más 1 al cuadrado sobre 2
más el logaritmo de x más 1 sobre 2 más la raíz de 4 más x más 1 al cuadrado sobre 2. Más. Y ahí tenemos la primitiva de esa cosa. ¿Sí? Fíjense que nos llevó bastante, digamos. ¿Sí? Empezamos acá con el completamiento de cuadrados, identificando que como hay algo de esta forma, vamos a poder identificarlo como la hipotenusa y entonces a partir de ahí hallamos la sustitución en el triángulo rectángulo. ¿Estamos? Justificamos, bueno, que la sustitución es inyectiva entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, la tangente es inyectiva, ahí la secante es positiva porque el coseno lo es, y entonces a partir de ahí ya lo único que hicimos fue cálculo. ¿Estamos? ¿Alguna cuestión? No, ¿El resto? No, ninguna. ¿Están todos como anonadados o qué pasó? un poco. Hay cosas peores. Bueno. Bien. ¿Qué otra cosa? Profe, ¿podemos ver el 11A del TP6? Bueno, el 11A. Bien. ¿Qué hiciste ahí? Eso es lo que no sé. O sea, iba a ser Ah. completamiento de cuadrado abajo, pero no sé si. Tramposa. Bien. Vamos a ver. 3x cuadrado. ¿Alguien lo hizo? ¿O lo intentó? En este ejercicio tienen No, que yo no. mezclar un poco de todo, ¿no? Bien. Empezamos como empezó la compañera haciendo completamiento de cuadrados. Y a partir de ahí vemos hacia dónde disparamos. ¿Estamos? Digo, el 3x cuadrado más x menos 1. Eso va a ser igual a 3 por x cuadrado más 1/3 de x menos 1. Y ahora lo que decimos es, el x cuadrado, el 1/3 de x, lo tengo que expresar como 2 por alguien, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar que es 3 por x cuadrado más 2 por 1/6 por x menos 1, ¿sí? Acá cuando no sabemos por qué multiplicar, multiplicamos por 2 y dividimos por 2, y ahí ya nos queda el número que multiplica el 2. ¿Estamos? ¿Va de vuelta? Sí, lo entendí. ¿Y el resto? Y se entendió. Ok. Bueno, hablan dos nada más, o sea que supongo que todos los otros lo siguen. Si no, cualquier cosa, si no quieren hablar, escriban en el chat y lo vuelvo a repetir. Entonces, tengo esto. Ahora, lo que voy a hacer es sumar y multiplicar, sumar y restar el cuadrado de 1/6. Y esto me queda 3 por x cuadrado más 2 por 1/6 por x más 1/6 al cuadrado menos 1/6 al cuadrado. Menos 1. Entonces, esto es de la forma 3 por x cuadrado más 2 por 1/6 por x más 1/6 al cuadrado menos 3, ¿sí? Porque junté estas 3 y a esta la saco fuera del paréntesis y como está multiplicado por 3 tengo que multiplicarlo también. Me queda 1/6 al cuadrado menos 1. Y entonces esto es 3 por x más 1/6 al cuadrado menos 3 por 1 sobre 36 menos 1. Este y este se va, me queda 12, así que me quedaría 3 por x más 1/6 al cuadrado menos
1 sobre 12 menos, 11, menos 12 sobre 12 me queda menos 13 sobre 12. Bien, o sea que me quedó de esta forma. Si yo lo llevo a la integral, esto era x sobre la raíz de esta cosa. Bien. ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? ¿O de qué Profe, forma es? ¿por qué menos 13 sobre 12? Porque acá te queda menos 1 sobre 12 y el menos 1 que tenía antes, que es 12 sobre 12, me queda menos 1 menos 12, me queda menos 13 Ah, está sobre bien. 12. ¿Sí? Sí, sí. Igual vayan controlando las cuentas porque soy muy malo en las cuentas. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que yo tengo esto, digo, ¿a qué se parece lo que está dentro de la raíz? De lo que vimos al principio. Se puede hacer sustitución por secante, ¿no? Claro, se parece a esta, ¿sí? Al tercer caso, digamos. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, antes de eso, me va a convenir hacer una sustitución para dejarlo más bonito, ¿sí? Entonces, tengo que es x sobre la raíz de 3 por x más un sexto al cuadrado menos 13 sobre 12. Bien. Y acá lo que vamos a plantear es que vamos a llamar, llamamos t a raíz de 3 por x más un sexto. ¿Sí? La derivada de t va a ser la raíz de 3 diferencial de x, o sea que raíz de t, diferencial de t sobre raíz de 3 es igual a diferencial de x. Entonces acá me va a quedar, ¿qué tengo? La integral de x sobre la raíz de 3 por x más un sexto al cuadrado menos 13 sobre 12. Esto lo hice más que nada como para sacarme de encima este 3 también. ¿Estamos? Por eso hice esa sustitución. Ahora, lo que tengo que ver es que ¿cuánto vale x? ¿Alguien me dice cuánto vale x? ¿Cómo saco x? ¿De dónde lo saco en realidad? Despejas de donde dice t igual a raíz de 3 por x más un sexto. Exactamente, de la sustitución. Muy bien. Entonces, me queda t sobre la raíz de 3 menos un sexto es igual a x, ¿sí? Que es lo que dijo Santiago en el chat. Entonces, esto es x. La diferencial de x ya la conozco, así que lo único que tengo que hacer es representarlo. Esto es t sobre raíz de 3 menos un sexto sobre la raíz de t al cuadrado menos 13 sobre 12 por diferencial de t sobre raíz de 3. Y esto va a ser 1 sobre raíz de 3 por la integral de t sobre raíz de 3 sobre la raíz de t al cuadrado menos 13 sobre 12 menos un sexto sobre la raíz de t al cuadrado menos 13 sobre 12. Horrible en los números. Bueno, espero no nos hayamos equivocado en las cuentas. Bien. Ahora, fíjense que lo separé. ¿Sí? En la primera integral, vamos a llamarla integral 1. ¿Qué puedo hacer ahí?
¿Qué se les ocurre que puedo resolver ahí? ¿Cómo lo puedo resolver? Por sustitución, no. ¿Qué sustitución? Por secante. Y otra forma, no está mal lo que está diciendo, ¿eh? Está perfecto. Otra forma, ¿cuál sería? Si yo no quiero usar sustitución por secante, ¿qué puedo usar ahí? La sustitución directa, ¿cierto? Si yo llamo u a lo que está dentro de la raíz, entonces ahí puedo calcular la integral, ¿sí? El tema de ahí es que vamos a tener que restringir el dominio para que sea inyectiva y todo eso, pero bueno, se puede usar también, ¿sí? Cualquiera de las dos que ustedes usen, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque es una función compuesta, ¿sí? Y si yo la sustituyo a la función compuesta, su derivada está dentro de la integral, así que no hay problema. ¿Estamos? Bien. ¿Sí o no? Profe, ¿Sí? ¿podrías empezar a hacer la sustitución para guiarme un poco más? La que yo dije o la de secante. No, la que dijiste, la de usar lo que está dentro de la raíz. Tengo u que es t al cuadrado menos 13 sobre 12. La derivada de u va a ser 2t diferencial de t. Yo acá tengo t, no tengo 2t. Entonces, al 2 lo paso dividiendo. Recuerden que solamente pueden pasar dividiendo constantes. Las variables no las puedo pasar dividiendo. Entonces, acá me va a quedar que esto es la derivada de u respecto de sobre 2 y esto es u. Entonces esta integral me queda 1 sobre raíz de 3 por la integral de 1 sobre raíz de u por 1, un medio diferencial de u. Y esto es 1 sobre 2 raíz de 3 por la integral de u a la menos un medio diferencial de u. ¿Sí? Y entonces ahí ya me queda la primitiva de eso. ¿Cuál es la primitiva de u a la menos un medio? Raíz de u sobre 2. No, 2 raíz de u. Bien, perfecto. Esto va a ser 1 sobre 2 raíz de 3 por 2 raíz de u más c. Este y este se van y me queda raíz de u sobre raíz de 3 más c. Pero u era toda esa cosa. ¿Sí? Fíjense que si ustedes lo hacen con secante van a llegar a exactamente lo mismo. ¿Sí? Si no llegan a exactamente lo mismo es porque metieron la pata en algún paso algebraico. ¿Sí? A esto me refería con la sustitución directa. ¿Alguna cuestión? No, ninguna. Muchas gracias. De nada. ¿El resto? Se entendió, profe. Y el otro, fíjense que la integral 2 es un sexto sobre la raíz de t al cuadrado menos 13 sobre 12. En este caso, no me queda otra que hacer la sustitución trigonométrica porque justamente no tengo nada para sustituir. ¿Estamos?
O sea, si bien tengo una función compuesta, el problema es que la derivada no está dentro de la expresión de la función, en la integral. ¿Sí? Por eso es que ahí sí o sí voy a tener que usar el triangulito de la secante. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿El resto? Este era el 11A, o sea, ya por lo menos les conté de qué se trataba. ¿Sí? Inténtenlo de última el martes, lo vemos de vuelta, no hay problema. Bien, ¿qué otra cosa, chicos? De nada, Rocío. ¿Qué más del práctico 6? A ver. G del punto 3. ¿Cuál es la duda, Santi? Me están preguntando el punto, bueno, igual ustedes lo pueden leer, pero del práctico 7, el punto 3, G y H. Ah, bien. El TP7, que es continuación de este, ¿sí? Ahí ustedes tienen que, ya mejor dicho, se da por sabido los métodos de integración, y ahí ustedes tienen que volcar todos los métodos de integración que ya conocen, identificando la función, y a partir de ahí empiezan a trabajar, ¿sí? Entonces, en el 3G tengo la integral entre 1 y 3 del logaritmo de x al cubo, diferencial de x. ¿A alguien se le ocurre cómo puedo resolver esa integral? Por sustitución no es. Por partes y se piensa uno por el logaritmo. Bien, ¿y qué hago con el x cubo? Buena pregunta. A ver, voy a empezar a preguntar. Ahí se desconectan todos. Cuando yo tenía el logaritmo en base b de x a la n, ¿a qué era igual eso, chicos? A n por logaritmo base a de x. Perfecto. ¿Y esto? ¿Qué es distinto de esto? Nada, lo bajás y la sacás fuera de la integral del 3 o no. Exactamente. Entonces tengo 1 a 3 de 3 logaritmo de x diferencial de x. ¿Sí? Y a esto lo resuelven en un cálculo auxiliar, si quieren, y después a la primitiva lo evalúan, y me queda la integral del logaritmo de x. ¿Sí? La integral del logaritmo de x es como lo habían planteado ustedes. Pienso como logaritmo de x por 1 y ahí empiezo a usar el u y el diferencial de b. ¿Estamos? Ese todo el mundo lo sabe hacer. Ok. Bueno. Vamos a el h. En el h tengo la integral de x por arco tangente, ¿no? Sí.
X por arcotangente de X. Entre 0 y 1. Bien. Olvidémonos de la variación de los parámetros, ¿sí? Esto es, en un cálculo auxiliar quiero resolver esta integral. ¿Qué método puedo usar? Es ¿Cómo? integración por partes. Perfecto. ¿Cuál sería tu U y cuál sería tu diferencial de B? U arcotangente y diferencial de B, X. Perfecto. Siempre tienen que pensar que la U es la fea y la diferencial de B es la fácil, ¿sí? Fácil para poder integrar y la fea, cosa que se vuelva bonita cuando la derivamos. ¿Estamos? Cuando digo bonita es que sea manipulable, ¿sí? Entonces, en este caso, U va a ser el arcotangente de X y diferencial de B va a ser la X. ¿Qué problema tuviste acá, Santiago? No, pero ¿y el H? ¿Qué problema tuviste? Entonces, bueno, ¿alguien tuvo dificultad con el 3H? ¿No? Bueno, qué genial. Bien ahí. Igual si alguien quiere que lo hagamos, lo hacemos, ¿eh? No tenga vergüenza en decirme, ¿lo podemos hacer? ¿Quieren que lo hagamos o no? Ok. Bueno, acá lo que nosotros decimos es que tengo U, que es el arcotangente, la B, que es x cuadrado sobre 2, o sea, la diferencial de B es x. Para hallar la B, recuerden que voy a integrar la diferencial de B, y dado U, voy a hallar la derivada. Entonces acá me va a quedar que la integral de x, arcotangente de x, derivada de x va a ser U por B, x cuadrado sobre 2 por el arcotangente de x, menos la integral de B, diferencial de U. Esto es x cuadrado sobre 2 por 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial de x. Bien, o sea que si yo arreglo esto, va a ser lo mismo que x cuadrado sobre 2 arcotangente de x menos 1/2 de la integral de x cuadrado sobre 1 más x cuadrado diferencial de x. ¿Cómo resuelvo esa integral? A ver quién me cuenta. ¿Se puede usar fracciones simples? Lo que pasa que no, no. No, porque no tiene raíces reales, ¿sí? Fracciones simples es se usa cuando el grado del polinomio de arriba, ¿sí?, es más chico que el grado del polinomio de abajo y hay raíces reales. Estamos, al menos una. Después que las otras sean complejas no me interesa, pero que al menos una raíz real haya, ¿sí? Si no hay raíces reales es porque sale por completamiento cuadrado, sustitución trigonométrica o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, o sea, fracciones simples no puedo usar.
No me sirve en realidad. ¿Qué tengo ahí? Y hacer la división, profe. Perfecto. Cuando ustedes tenían el cociente eh, de polinomios del mismo grado, lo que hacíamos era la división de los polinomios para poder usar el algoritmo de la división y ahí llevarlo a una cosa que ya conocemos. ¿Estamos? Entonces, acá lo que nosotros decimos es que tengo x cuadrado dividido x cuadrado más 1, ¿a qué es igual? 1 más el resto, ¿Por cuánto multiplico el x cuadrado para que me quede x cuadrado? por 1. Bien, entonces me queda 1 por x cuadrado. Acá vamos a completarlo para que no quede tan feo. Y después 1 por 1 me queda 1. Entonces acá me queda que esto es 0 y esto me queda menos 1. Entonces voy a decir que x cuadrado es igual a 1 por x cuadrado más 1 menos 1. ¿Sí? Entonces voy a sustituir el x cuadrado sobre x cuadrado más 1 que yo tenía, lo voy a sustituir. Y eso es x cuadrado más 1 menos 1 sobre x cuadrado más 1. Y esto va a ser igual a x cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 1 menos 1 sobre x cuadrado más 1. Entonces, este y este se van, y esto me queda 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ok. Y entonces, fíjense que acá, esto que hicimos acá no es fracciones simples, ¿sí? Si vos te referías a esto, no es fracciones simples. Entonces tengo x cuadrado sobre 2 es el arcotangente de x menos 1/2 por la integral de 1 menos 1 sobre x cuadrado más 1. Y entonces esto me queda x cuadrado sobre 2, arcotangente de x, menos 1/2 de x, menos con menos más, 1/2 del arcotangente de x más y. ¿Alguna pregunta? No, Ok. Bueno, esa sería la primitiva, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa? Y en el 7 se me complicó a mí de ese práctico. De práctico 7. A ver. Porque creo que hay que derivar con respecto ahí, pero me parece no me salió porque el área me quedó negativa. Integrar será con respecto a ahí. Eso, perdón. Bien. ¿En qué te quedó eso? Me quedó evaluar algo que me termina quedando negativo. ¿Será que o lo expresaste mal o lo dibujaste mal?
y por ende te llevó a plantear mal todo, ¿no? A ver, en el 7, ahí ustedes lo primero que tienen que hacer es graficar, ¿sí? Cuando ustedes grafican, después tienen que reconocer cuál es el techo y el piso y hallar las intersecciones en caso de que sea necesario, ¿sí? Entonces, digo, en el punto 7, ¿elijo cualquiera o querés preguntarme alguno en particular? ¿O te pasó eso en el primero? Me pasó eso en el primero. Ok, entonces, en el primero tengo x, que es 1 menos y al cuadrado, y el eje y. Entonces, si yo grafico, esto va a ser 1 menos y al cuadrado, y el eje y, entonces me va a quedar justamente esta parte. Y el área que yo quiero es esto. Siempre el área tiene que ser una cosa cerrada. ¿Estamos? Bien. Lo grafiqué mal y me queda negativo. Bien. Bueno, Nahuel dijo que te pasó lo mismo que a él. Entonces, este es 1 y yo quiero plantear el área, ¿sí? El área, si yo lo planteo respecto de x o lo planteo respecto de y, tiene que darme el mismo valor. ¿Estamos? Claramente tiene que ser valores positivos. Entonces, vamos a plantear de este lado. Nosotros sabemos que cuando nosotros nos paramos del lado de las x negativas, ¿sí? Lo que nosotros vamos a obtener acá es la función de la derecha y la función de la izquierda, ¿sí? Que es lo que nosotros comúnmente llamamos techo y piso, pero como estoy parado del costado, el techo va a ser la derecha y el piso va a ser la izquierda. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Entonces, la función de la derecha va a ser 1 menos y cuadrado. La función de la izquierda, eh, va a ser x igual a 0. Ahora, voy a hallar la intersección de x, que es x igual a 1 menos y cuadrado, con x igual a 0. Y eso me queda que 0 es 1 menos y cuadrado, o sea que y cuadrado es igual a 1. O sea que el módulo de y es 1. Y entonces me va a quedar que y es igual a 1 o y es igual a menos 1. Entonces, ya tengo que el área, según y, va a ser la integral de menos 1 a 1 de la función de la derecha menos la función de la izquierda. Y esto es de menos 1 a 1 de 1 menos y al cuadrado menos 0, diferencial de y. Y esto me va a quedar de menos 1 a 1 de 1 menos y cuadrado diferencial de y. Entonces, acá esto me queda y menos y al cubo sobre 3 entre menos 1 y 1. Y esto me va a quedar 1 menos 1 tercio menos menos 1 menos 1 al cubo sobre 3. Bien, entonces, 1 menos 1 tercio me queda 2 tercios. Menos 1, menos 1 al cubo me queda menos 1, con ese menos me queda más, así que me queda más 1 tercio. Menos 1 más 1 tercio me quedaría menos 2 tercios. Menos con menos es más, o sea que me queda 4 tercios. ¿Sí? Que ahí me quedó positivo. ¿Estamos? ¿Qué pasa si Ah, sí, si, espectacular ahí. si yo lo integro desde acá abajito, ¿sí?
Lo que yo tengo que tener presente es que tengo que despejar a la y en términos de la x. ¿Estamos? ¿Ustedes cómo lo integraron? No, lo había hecho así con respecto a I. Ah, bueno. Me quedó todo lo mismo, pero nada, lo había evaluado mal y eso. Ok, bien. Siempre grafiquen, identifiquen derecha, izquierda o techo y piso, depende cómo lo estén mirando, y después van a hallar los puntos de intersección. Cuando hayan los puntos de intersección, que van a ser los extremos de la integral generalmente, ahí van a empezar a resolver, a plantear la integral. Con el planteo de la integral, ahí siempre les va a quedar la función. Cuando nosotros hacemos techo menos piso o derecha menos izquierda, la función nos va a quedar positiva en el intervalo de trabajo. ¿Sí? No, la gráfica no cambia, Ana Luz. La gráfica es exactamente lo mismo. Lo único que hay que cambiar es la expresión de la función. ¿Sí? O sea, acá no es una función de y como función de x, sino es al revés. ¿Estamos? Bien. ¿Qué otra pregunta? Profe, ¿podemos ver el 9 del TP7? ¿El 9? Sí, sí, sí. El 9. A ver, ¿de qué se trata el 9? Determinar el volumen Es de del volúmenes. sólido, de un sólido cuya base es la región limitada por la curva y la recta x igual a 1 si las secciones perpendiculares al eje x son triángulos equiláteros. Bien. ¿Qué pasó ahí? No entiendo cómo pensarlo. Tengo x, que es y cuadrado igual a 4x, y el x igual a 1, ¿era, no? Bien, acá lo que ustedes tienen que pensar primero es en la gráfica, ¿sí? La gráfica de esto va a ser más o menos esto, con el x igual a 1. Ahora, me dice que las secciones perpendiculares al eje x son triángulos equiláteros, ¿sí? Entonces, las secciones perpendiculares al eje x, ¿sí? Todos los cortes van a ser perpendiculares al eje x. Eso es lo que me está diciendo. ¿Estamos? Entonces, nosotros sabemos que el volumen de un sólido dado por secciones es la integral entre A y B del área de la sección. Respecto de X o respecto de Y, dependiendo. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Como las secciones están perpendiculares al eje X, significa que voy a trabajar con una función de X. ¿Estamos? Entonces, acá digo que tengo y cuadrado sobre 4 es igual a X. Y cuadrado es igual a 4x. Entonces, el módulo de y es igual a raíz de 4x. O sea que voy a tener 2 raíz de x es igual a y, o menos 2 raíz de x. ¿Hasta ahí me siguen? Esto va a Sí, ser 2 raíz de x, y esto va a ser menos 2 raíz de x. Bien, ahora, ¿cuál es el área de un triángulo, chicos? Base por altura sobre 2. Bien. ¿Y de un triángulo equilátero? Chan. Fíjense, es la misma fórmula, pero hay que deducirla. Ahora,
porque como yo tengo que todos los lados son iguales, puedo calcular la altura y dejarlo en términos de una sola variable, ¿sí? Entonces, digo, yo puedo hacer una cosa así. Entonces, acá lo que digo es que esto vale B, esto vale B y esto vale B. Y esto va a ser H. ¿Estamos? ¿Pregunta, chicos? No, ninguna. Entonces, nosotros sabemos que si usamos el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Yo quiero la altura del triángulo, entonces me va a quedar que h cuadrado es igual a b cuadrado menos b cuadrado sobre 4. O sea, que h cuadrado es igual a 3/4 de b al cuadrado. O sea que el módulo de h, o h, es lo mismo que la raíz de 3 sobre 2 por b. Fíjense que no me interesó poner valor absoluto ni nada de eso. ¿Por qué será? Porque son longitudes. Perfecto, muy bien. Entonces, acá me va a quedar que es b sobre 2 por h. H es la raíz de 3 sobre 2 por b. O sea que esto es b al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Ese es el área en términos de b. ¿Estamos? ¿Por qué en términos de b y no de la altura? Porque justamente el lado de corte va a ser alguno de las medidas de b. ¿Estamos? ¿Pregunta? No, ninguna. ¿El resto? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, Ok. Entonces ahora lo que digo es que una vez que yo tengo eso, volvemos a lo que ya conocemos. El B va a ser el techo menos el piso. El techo va a ser 2 raíz de x. El piso menos 2 raíz de x. ¿Y eso por qué? Porque el corte puede estar acá, 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 en cualquier lado. ¿Sí? Entonces, esto va a ser 2 raíz de x menos 2 raíz de x. Y esto me queda 4 raíz de x. ¿Estamos? Entonces, tengo que el área en términos de x ahora va a ser raíz de 3 sobre 4 por b al cuadrado, que es 4 raíz de x al cuadrado. O sea que me queda raíz de 3 sobre 4 por 16 por x. Este y este le mando un beso y me queda 4, o sea que me queda 4 raíz de 3 por x. Una vez que yo tengo eso, voy a integrar, ¿sí? Recuerden que el volumen por secciones era la integral del área de la sección, ¿sí? Entonces, digo que el volumen va a ser la integral entre 0 y 1 del área de la sección, que es 4 raíz de 3 por x, diferencial de x. O sea que esto me va a quedar raíz de 3, 2 raíz de 3 por x al cuadrado entre 0 y 1. Y esto me queda 2 raíz de 3 unidades de volumen. ¿Sí? Vamos a poner unidades al cubo. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿Me siguieron cómo es la idea? ¿Dónde te perdiste, Ana Luz? Ah, entre 0 y 1 por esto. Porque fíjate que el gráfico está dado por y al cuadrado igual a 4x y x igual a 1. ¿Sí? Entonces, como yo estoy mirando desde este punto, corta en 1 el x. Bien. ¿El resto me siguió? sí, profe, gracias. Bien.
¿Alguna otra pregunta? Yo no, profe, hasta ahí pude llegar. Bueno, ¿el resto? Ok. ¿Y el resto? Bueno, si no tiene más preguntas, dejamos acá. Bueno, Bueno, profe. ¿qué quieren hacer con